No, en general no me gusta mucho dar conferencias ni charlas, la verdad les digo. Y cada día de mi vida casi estoy peleada con mi trabajo, porque no me gusta hablar en público, a pesar de que me dedico a esto, es horrible, pero es así. De todas maneras, ¿por qué acepté la invitación de Luisita, que fue la que me sugirió venir hoy? Acepté porque era este lugar, porque me crié en el barrio, y porque siempre tuve la sensación de este lugar, el Castillo de Arteborda, como bueno, eso, un lugar misterioso, por supuesto ajeno, algo que tenía que ver con gente poderosa, rica y inaccesible, y de Arteborda además tiene muy mala fama como presidente, así que imagínense que tenía toda un aura bastante distante el Castillo de Arteborda. Sin embargo, todos sabemos que es hermoso, son las cosas lindas de esta zona, que tiene tantas. Entonces, me pareció lo más parecido a un sueño realizado, que esto fue algo que podía ser para la comunidad, que se pudieran hacer actividades para los vecinos, abiertas, gratuitas, que pudiéramos acceder todos a un castillo que estaba pensado para privilegiados, que eran los que iban a poder disfrutarlo. Entonces, me parece, bueno, que no lo haya disfrutado de Arteborda, la verdad que no me preocupa mucho, pero que la gente lo pueda disfrutar en el futuro me parece una gran cosa. Y por eso, en homenaje a eso, al barrio, también a Luisita, porque profesora, que hoy no está acá, porque creo que está bueno recordarla como, porque también hoy para la UNESCO es el Día Internacional del Libro. Vieron que el tema de las fechas en los distintos países, nosotros el Día del Libro lo festejamos el 26 de mayo porque es el día que se fundó la Biblioteca Nacional de Uruguay. Pero para el mundo, en realidad hoy es el Día Internacional del Libro. Una de las cosas que me parecía que era interesante de ver esto de las fechas, ¿no? Bueno, también porque las fechas son algo tan significativo en la cultura. Es como que cada tanto necesitamos, así como los cumpleaños, a veces es la ocasión para decirle cosas a alguien, para homenajearlo, para agradecernos mutuamente. Las fechas, las conmemoraciones son también instancias en la vida colectiva, en la vida cultural, a lo largo en una nación, en una cultura. Entonces creo que ese es el valor. Ya sabemos que el Día del Libro es una fecha que digamos, no significa nada para quien no lee, ¿no? Es decir, podemos decir feliz Día del Libro y no leemos nada, no cambia, es una fecha más. Pero bueno, sí puede servir como estímulo. Suele ocurrir eso con las fechas. Sirve como estímulo, sirve como una especie de dispositivo cultural para hacer cosas. Creo que en ese sentido me parece súper inteligente la iniciativa de los compañeros de Castillo de Arteborda para pensar en fechas emblemáticas que la gente se acerque. Bueno, hoy, 23 de abril, ya van a ver que es una fecha especial porque ocurrieron muchas cosas el 23 de abril. Entonces me parece interesante empezar un poco por eso. Lo primero que pensé también es decir, los dos nombres que nos convocan acá. Yo tenía imágenes para mostrarles. Como no hay cañón, nos vamos a quedar sin la imagen. Así que tengo que hacer un esfuerzo también por suplir cosas que pensaba mostrar. Después, si quieren, el que quiera, el que tenga tiempo o ganas, puede ver las imágenes si les interesa. Pero bueno, no está fácil verlas de lejos, es una compu chiquita. Pero bueno, eso también, es una cosa con la que tengo que rebar. Pero un poco la idea era esos dos nombres juntos que convocan estar acá hoy, ¿no? Cervantes y Shakespeare. Son dos nombres que no necesitan presentación porque todos, aunque no hayamos leído nada, eso es interesante, ¿no? De cualquiera de los dos. Aunque no hayamos leído nada de ellos, sabemos quiénes son. Son figuras que trascienden incluso sus seres históricos. Y podríamos decir, como dijo Borges de Quevedo, vale por sí mismo toda una literatura. Dijo Borges de Quevedo. Bueno, podemos decir eso de Cervantes y de Shakespeare también. Vale por sí mismo toda una literatura. Shakespeare es una literatura. Y Cervantes también. En cualquiera de los dos casos, por el sistema de la obra. En el caso de Cervantes, sobre todo, la obra de Cervantes es gigantesca y es además, imposible de valorar, de calibrar, pero sobre todo por a lo que dio lugar, por la herencia. Porque, bueno, están los dos muy cerca de los orígenes de la novela moderna. Los dos surgieron en un momento fundamental en la historia de la lengua y de la cultura de su nación. Se suele decir que es verdad que Shakespeare es el poeta más importante, el escritor más importante de la lengua inglesa, y lo mismo se suele decir de Cervantes, tienen eso en común.
pero también piensen que es un momento en el que las dos lenguas están como prontas para dar una literatura nacional madura, ¿no? Lenguas que venían en un lento proceso de formación. Porque ya recién en 1492 tenemos un diccionario en castellano, 1500, ¿se dan cuenta? O sea que recién en el fines del siglo XVI la lengua estaba madura como para dar grandes obras. Y creo que en parte eso explica las circunstancias históricas de por qué Cervantes, por qué Shakespeare, por qué contemporáneos. Sí, existen los milagros, existen. Y yo creo que los genios también existen. No estamos en una época muy proclive a la idea de genio. La palabra genio está muy desprestigiada, ¿no? Además vivimos en una época bastante suspicaz respecto a las diferencias. Las diferencias no deben señalarse mucho. Pero es cierto que hay talentos que rebasan sus circunstancias, ¿no? Si hay individuos que rebasan sus circunstancias. O mejor dicho, sería mejor decirlo al revés. Todas las circunstancias pueden darse y no pueden explicar la existencia de un talento. Entonces, en general hoy por hoy trata de buscarse, la literatura se enseña y se estudia más por el lado de la comprensión del contexto, que es muy importante, pero hay algo que el contexto no alcanza a explicar. Es decir, las circunstancias históricas, sociales y las biografías, todo eso contribuye a que Shakespeare sea Shakespeare y Cervantes sea Cervantes, pero no los explica. Es decir, las obras, las grandes obras no son imprescindibles, no son necesarias, son también una suma de coincidencias. Para mí eso es también lo maravilloso y lo que deja como siempre ese misterio, ¿verdad?, de la obra de arte, que es inexplicable. Entonces, es inexplicable la existencia de la obra de arte y también es inexplicable qué lazos se enganchan a cada lector a una obra y también qué hace la posteridad de una obra. Es decir, ¿por qué el Quijote sigue teniendo lectores? ¿Por qué Shakespeare sigue teniendo lectores y no otros escritores que fueron muy célebres en su momento? ¿Por qué en algunos casos la celebridad pasó, fue momentánea, fue fugaz, fue algo de moda de época y otros perduran? En realidad pueden buscarse muchas explicaciones, pero ninguna va a ser suficiente para explicarlo. Eso creo yo que es lo que hace bien grande una obra, ¿no? Después, si quieren, podemos arriesgar algunas explicaciones posibles, pero ninguna va a explicar totalmente a Shakespeare, ninguna va a explicar totalmente a Cervantes. Me parece que eso es lo más interesante. Bueno, yendo ahora al título o a la convocatoria de hoy, ¿no? A mí se me había ocurrido, bueno, como tema, porque cuando me dicen Shakespeare y Cervantes, en realidad yo me dedico a la literatura española. Y, bueno, ¿qué tienen en común? ¿Qué decir que no sea un lugar común también? Porque, es decir, hablar de dos grandes autores también corre el riesgo de no hablar de nada, hablar un poquito de todo y no hablar de nada. Entonces me pareció interesante empezar por el tema de la fecha. Digo, ¿por qué hoy los dos aquí? ¿Por qué el 23 de abril? Y además, ¿qué se conmemora el 23 de abril? ¿No? Más allá de la fecha, Cervantes y Shakespeare son dos nombres que vienen asociándose a través de los siglos y cuyos nombres muchas veces se escriben juntos. Por ejemplo, por la cierta cercanía, ciertas cosas en común que tienen los dos personajes más emblemáticos, Don Quijote y Hamlet, por ejemplo. Yo les había traído imágenes, pero no hace falta, justamente porque no hace falta, son clásicos. Todos nosotros tenemos una imagen de Hamlet, es decir, vemos a un individuo con una calavera en la mano y sabemos que es Hamlet. Vemos a un individuo con una lanza, flaco, de barba y con un casco y sabemos que es Don Quijote. Creo que una de esa fuerza iconográfica, esa fuerza de que cuando decimos Don Quijote nos tiene una imagen en la cabeza, eso, imagínense hoy por hoy con el auge de la publicidad, ¿qué publicista no querría inventar un producto así? Que solo viéndolo sepamos qué es. Es decir, es impagable porque un crítico inglés dice, no hay remeras de yo qué sé, de Homero o remeras de Homero Simpson, pero no de Homero, el autor de la Ilíada, o no hay ceniceros que evoquen a un personaje de Molière, aunque mucha gente lo haya podido leer. Sin embargo, Don Quijote puede estar en cualquier producto, en cualquier cartel de la calle y yo puedo reconocerlo hasta por su silueta. Creo que eso ya explica de algún modo que es un clásico y además que un personaje trascienda la lectura de una obra. Eso también es inaudito. No hay muchos personajes de la literatura que trasciendan la lectura de una obra. Es decir,
mayoría de la gente, hoy por hoy podríamos intentar hacer una encuesta popular, preguntarle quién es Don Quijote, díganme algo de Don Quijote, 3 palabras asociadas a Don Quijote. Casi todo el mundo podría decirlo, y estamos hablando de gente que obviamente no leyó Don Quijote. Entonces, bueno, creo que eso es una de las cosas interesantes. Bueno, ¿qué se conmemora el 23 de abril? Es una fecha emblemática por muchos motivos, porque se juntan celebraciones de diferentes órdenes. Estuve buscando el 23 de abril, buscando el origen de algunas celebraciones y algunas ceremonias. El 23 de abril, por ejemplo, en Brasil y en muchas zonas de España se conmemora San Jorge como fecha popular tradicional. Santos que son muy populares. San Jorge el dragón, lo han visto, es un santo guerrero, ¿no? En Cataluña es San Jordi, es una fiesta muy popular en Cataluña y muy antigua, ¿no? Por tradición, ese día los hombres regalan flores a las mujeres. En Barcelona, en toda la zona de Cataluña y en otras zonas de España también, en San Jordi. Pero desde 1930 en España se conmemora el Día del Libro, además. Entonces eso hace que en Cataluña la gente regale una rosa, una flor y un libro. O sea, se suman 2 fechas que están un poco mezcladas, que los catalanes dicen, ¿no?, que San Jordi es muy popular. Es decir, casi si uno habla con un catalán, dice, bueno, tienes que venir a Barcelona en San Jordi. Como que es una fiesta donde se nota en la calle. Para nosotros no es así el Día del Libro. Pero últimamente hay más iniciativas. El año pasado estuvo esta iniciativa de leer, no sé si alguno el año pasado recuerda haber visto jóvenes leyendo del INJU, leyendo fragmentos de obras en la calle. Eso está bueno, porque incorpora a la tradición colectiva el libro también como algo, o dejar un libro en un lugar público, como un regalo para alguien, como un destinatario cualquiera. Bueno, y recién en 1995, o sea, muy recientemente, la UNESCO declara el 23 de abril el Día Internacional del Libro. ¿Por qué se toma ese día? Porque se supone que ese día de 1616 habrían muerto Shakespeare y Cervantes. Es decir, se toma ese día juntando 2 clásicos de 2 lenguas modernas, pero a su vez muy importantes y con una difusión internacional enorme, como son el español y el inglés. Buscando con esas dos figuras juntar, digamos, la tradición occidental, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo cierto, cuando en esa misma fecha, en 1616, el mismo día, el 23 de abril de 1616, moría en España otro escritor, el Inca Garcilaso de la Vega. No sé si escucharon hablar, no es un escritor tan famoso como Cervantes y Shakespeare, pero es un personaje muy singular. Yo venía pensando también que qué gran escritor no tiene una historia singular. Es decir, difícilmente las personas comunes producen grandes obras, ¿no? Porque esas historias singulares es lo que quizá hace que el arte surja como una expresión, no sé, única o original, porque también es cierto que tanto Shakespeare como Cervantes se basan en la tradición de su época, pero logran algo nuevo, algo distinto. Superan siempre las expectativas de su generación. Eso creo que también es lo que hace. Bueno, ¿cuál es la particularidad del Inca Garcilaso? Digo Inca, no es un apodo, es lo de Inca. Él era realmente hijo de una princesa Inca, era peruano, nació en Cusco, pero su padre era un capitán español. Entonces se fue a estudiar en España, murió en España también, o sea, esa fecha que les digo, de 1616, el día de su muerte, el 23 de abril, fue en España que murió, pero fue el primer escritor que se puede decir mestizo. El primer escritor criollo reconocido en España, porque tuvo realmente mucho éxito. Escribió los comentarios reales de los incas, es una especie de historia fabulada, en parte documentada y en parte fabulada del imperio incaico, pero desde la perspectiva de un descendiente, además con una visión muy idealizada de los incas, pero interesante, ¿no? Porque digo, ella es fusión de 2 culturas que hasta ese momento, digamos, convivían malamente, pero convivían en esa zona. Y dejó algunos testimonios que me parecen muy conmovedores. Yo noté acá una cita que me parece muy linda de él, que dice: aunque en las Indias, si dicen sois un mestizo, lo toman por menosprecio, me llamo yo mestizo a boca llena. Es decir, esta reivindicación del mestizaje, del ser mestizo, es muy arriesgada en esta época, ¿no? Y muy, creo yo, adelantada en cierta forma. Claro, ustedes dirán, bueno, él tiene una alcurnia incaica también, lo que le daría quizá otro posicionamiento en las 2 sociedades. Venía de alcurnia por los 2 lados, porque su padre, Garcilaso de la Vega,
era a su vez sobrino del gran escritor Garcilaso de la Vega y descendiente también de otro gran escritor de la Edad Media que fue el Marqués de Santillana. O sea que venía como de una estirpe ilustre por los dos lados. Quizás eso le da un posicionamiento mejor. De todos modos, abre puertas también para la comprensión de América desde algún lugar. Pero bueno, me parece que eso también es interesante para tenerlo en cuenta. Bueno, pero ¿qué pasa el 23 de abril de 1616? Se supone que mueren esos dos grandes escritores, pero estrictamente no es así. Como ya les adelantó Efraín, hay una pequeñita trampa en eso, ¿no? Shakespeare, que había nacido en 1564, muere efectivamente en 1616, y Cervantes había nacido en 1547, muere en 1616, y coinciden en la fecha, 23 de abril, mueren ambos, pero no ocurrió exactamente el mismo día. ¿Por qué? Porque había una diferencia en el calendario vigente en Inglaterra y en España. Así que mueren en la misma fecha. De todas maneras, es una coincidencia aún así de notación, pero tan sorprendente, ¿no? Dada la calidad de estos escritores, que creo que igual es estremecedora, ¿no? Conmueve en algún sentido. Es más, hay muchos datos que no se saben de Shakespeare, ¿no? Muchas oscuridades en su obra. Una de ellas es la fecha de su nacimiento, también la de Cervantes. Imagínense que en esa época había mucho menos registro de las cosas, eso ya lo saben. Pero muchos biógrafos fuerzan un poco la fecha de su nacimiento, que no se sabe, y dicen que Shakespeare también habría nacido el 23 de abril. Entonces la fecha se vuelve como un poco, con una obra un poco mágica, un poco enigmática, porque ya sería una coincidencia muy fuerte. Hay casos, ¿no? Hay gente que nació el mismo día, pero siempre sobrecogen un poco esas coincidencias. Y más tratamos en este caso de que además se da con la muerte de otro gran escritor. En 1582, unos años antes, el Papa Gregorio XII había instaurado en los países católicos un nuevo calendario que vino a sustituir uno antiguo que lo había impuesto Julio César. O sea, imagínense que muchos siglos antes, ¿sí? Es raro, ¿no? Porque para los contemporáneos siempre fue difícil aceptar. De golpe les quitaron a Efraín, ¿no? Les quitaron 11 días. De golpe les quitaron 11 días. Imagínense que es como si ahora volviéramos para atrás para ajustar el nuevo calendario. Montaigne, un escritor francés de ese contemporáneo, también a Shakespeare y a Cervantes, dice que nunca se adaptó. Y él dice, en realidad este calendario es para los no nacidos, porque quienes nacimos en el anterior nunca nos vamos a quedar con la impresión de que nos robaron 15 días. O sea, para nosotros es algo anecdótico porque es histórico, pero en esa época no debe haber sido nada fácil la adecuación, ¿sí? Pero Inglaterra, que pertenecía a la iglesia anglicana y que estaba enfrentada a la iglesia católica, no aceptó el nuevo calendario papal. Se quedó con el calendario juliano, que así se llamaba el anterior. Y el resto de Europa pasó a usar el gregoriano, que era el nuevo calendario que había impuesto el Papa Gregorio. Así que Shakespeare, muerto el 23 de abril de 1616, habría sin embargo vivido unos días más que Cervantes, ¿no? Estrictamente no morir el mismo día. Con respecto a la muerte de Cervantes también había otro problemita, y es que se supone que murió el 22 y fue enterrado el 23. O sea que tampoco habría muerto exactamente el 23, ¿no? Pero como ven, también estamos en épocas donde no eran personas tan importantes. Es increíble, ¿no? Shakespeare era más importante que Cervantes cuando murió, en su población, en su localidad. Rápidamente le hicieron un monumento. Pero Cervantes no era alguien reconocido como para que importara dónde iban a parar sus restos. De hecho, hasta el día de hoy, por lo menos hace un par de años que estuvieron intentando localizar sus restos, no se sabe dónde están sus restos, porque hay una tumba, se supone en un convento de las Trinitarias en Madrid, pero no se sabe exactamente en qué lugar del convento está la tumba. Puede ser incluso en esa manzana, porque puede ser en el huerto del convento. No están localizados los restos. Se supone que él y su mujer fueron a parar allí, pero hay una plaquita, pero en realidad tumba no hay. Hasta ese punto, ¿sí? La muerte de Cervantes fue anónima, fue pobre, pero ya vamos a ver que en realidad en eso tienen muchas coincidencias como hombres de la misma época y algo más, ¿no? Pero también tienen en ese sentido logros económicos y quizá de fama. No quiero exagerar tampoco, ¿no? Pero diferentes, porque Shakespeare era un hombre de teatro
y el teatro era el único género literario que podía llegar a dar dinero. Entonces Shakespeare logró hacer dinero con el teatro. Cervantes lo intentó, ya les voy a contar, pero bueno, no tuvo el mismo éxito, ¿no? Bueno, entonces, les decía que los dos llevan como el punto más alto de la literatura de sus respectivos países, esa es una coincidencia. Los dos surgen en el comienzo de la modernidad, o sea, también es como el filo entre dos épocas, ¿no? El Renacimiento dio como un gran impulso a la cultura y ellos están en ese momento en el que el Renacimiento ya está como terminando para dar lugar al barroco, pero que recogen toda esa herencia renacentista para hacer otra cosa. Yo creo que ese cambio epocal, el hecho de haber vivido en un cambio de época, explica en cierta forma su perdurabilidad, porque lo sentimos modernos, ¿no? Digo, ustedes tienen una oportunidad, digo, también me digo sobre todo los jóvenes que de repente van a leer estas cosas, ¿no? En el futuro, y van a tener la oportunidad quizá de poder confrontar textos de siglos anteriores, ¿no? Del XVI, y lo que sorprende cuando leemos a Shakespeare y a Cervantes, que respecto a sus antecedentes son muy modernos. ¿No? Yo puedo leer el Quijote y entenderlo sin traducción, entenderlo sin diccionario. Claro que siempre va a haber alguna palabrita que no entiendan, pero también me pasa si leo una novela cubana o mexicana, que hay palabras que no entiendo, ¿no? Y son contemporáneos. O me puede pasar hasta con gente de mi misma sociedad que no entendemos alguna palabra. Ahora, sin embargo, si yo leo un texto un poco anterior nada más, ¿no? Yo qué sé, La Madrid de Gaula, no sé si saben, una novela de caballería que es de 1508, también en castellano, aunque su autor, bueno, el origen de la novela se supone que pudo ser portugués, pero bueno, es de 1508, sin embargo es mucho más pesada, con periodos mucho más largos, extensa, llena de adjetivos. En cambio, Cervantes ya le da a la lengua un ritmo moderno. Yo creo que otra cosa que contribuye también es la naturalidad. Borges, lo vuelvo a citar, el escritor argentino, dice que el hallazgo de Cervantes es que su prosa no es perfecta. Y dice que no tiene ese cuidado gramatical que pueden tener otros escritores, y dice que entonces eso mata a veces la lengua, ¿no? En cambio, Cervantes dice, se le pueden encontrar, no sé si decir defectos, pero ciertas debilidades a su prosa, pero eso también es lo que le da la agilidad y lo que hace que sea lengua viva, ¿no? En el último capítulo de Quijote, cuando el personaje muere, él da unos rodeos allí y al final dice que entregó su alma. Quiero decir que se murió, dice Cervantes. A mí siempre me pareció fascinante eso, ¿no? Porque digo, bueno, no es que todo contemporáneo, no, pero para la época está un poco solemne, ¿no? Quiero decir que se murió. Y entonces creo que ese tipo de cotidianidad, sencillez, naturalidad en el lenguaje, creo que es una de las claves de su perdurabilidad, ¿no? Y ya yo comentaba hace un rato que estábamos hablando de esto, que no digo un niño no, pero sí creo que un adolescente, un joven puede perfectamente leer el Quijote por su cuenta. Y eso es lo que creo que también lo hace vigente. Y no conozco a nadie que lo haya leído y no haya quedado impactado. Porque una cosa es, claro, dar fragmentos en clase de literatura, otra cosa es ver la historia, ¿no? Es realmente muy divertido el Quijote. En el caso de Shakespeare tiene varios registros, también Cervantes, porque no escribió solo tragedias, también escribió comedias y obras, digamos, menos solemnes, quizá. Escribió también para diferentes públicos y obras de diferentes características. Pero bueno, una cosa interesante que ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasa con Francia en esta época? ¿Por qué Francia tiene un escritor de esa naturaleza? Saben que en Francia le costó siempre encontrar el escritor nacional. Si los franceses no se ponen de acuerdo, porque tan evidente no es, ¿no? Porque no creo que ningún español dude que, bueno, la lengua de Cervantes, ¿no? El Instituto Cervantes, y lo mismo pasa con Shakespeare. Uno de los escritores, bueno, Molière fue un candidato siempre a ser el gran escritor francés, pero algo, no sé si es porque es comedia lo que hace, que algo le falta a Molière para tener ese estatus de escritor nacional. Y alguien que creo que tiene ese peso, que es contemporáneo, ellos es Montaigne, ya se lo nombré, Michel de Montaigne, que tiene mucho de la época y creo que es como Cervantes un libre pensador. Digo, la palabra quizás es un poco, no corresponde a la época,
quizá posterior, pero sí es alguien tolerante en una época de intolerancias, abierto a nuevas perspectivas, moderno en muchas cosas, y creo que también tiene esa grandeza de pensamiento y de prosa o de lenguaje que puede tener Shakespeare. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia? Montaigne no escribió ficción, escribió ensayos o artículos, digamos, reflexivos. Entonces no escribió series de ficción. No, diría Borges también, Borges dice que Cervantes y Shakespeare lo que hicieron fue crear nuevos seres, o sea, dotar de nuevos seres al mundo. Entonces Don Quijote es como un ser nuevo creado por la literatura. Lo mismo Hamlet o Macbeth o el Rey Lear de Shakespeare. Y Montaigne no tiene algo equiparable. Entonces seguro, nosotros a veces no sabemos si es más famoso el autor o el personaje. Es decir, entonces el gran aporte quizá, sobre todo para un público masivo, son esos nuevos seres. Y yo a veces digo, bueno, parece que tienen una existencia más real de Quijote y Sancho que muchas personas que vivieron en estos 400 años, ¿no? Borges dice, como le he citado a Borges dice, estos Don Quijote y Sancho parecen amigos nuestros. Es decir, nos pasa con muchos personajes de ficción, que uno termina sintiéndolos casi como alguien real, cuando se engancha mucho con una obra literaria, ¿no? Creo que eso pasa sobre todo en la juventud, después uno a veces pierde esa distancia, pero bueno, yo me acuerdo mucho de chica de que me daba lástima terminar un libro, por ejemplo. No quería que se terminara, porque esa cosa de encariñarse de algún modo con una historia, con un personaje, nos puede pasar en el cine, nos puede pasar con otras experiencias estéticas. Bueno, volviendo a Montaigne, lo que tuvo, digamos, en su contra, eso, ¿verdad?, de no haber agregado seres nuevos al mundo. Para cerrar todo esto de las dos grandes figuras, digamos, ¿no?, o de la magnitud de su trascendencia, porque es difícil hablar de algo bueno, pero bueno, ¿por qué? ¿O qué es la cualidad principal que tiene que tener un texto literario? Hay un crítico, profesor de literatura norteamericano, Harold Bloom, que es muy polémico y muy célebre, quizás lo oyeron nombrar. Harold Bloom dice que el gran problema de los críticos actuales y de muchos profesores de literatura también, dice él, es que se ocupan demasiado poco del efecto de la literatura sobre la vida. Como que la literatura se ha ido olvidando, la crítica literaria, la academia, se ha ido olvidando del efecto que la literatura produce en la vida, que en realidad parecería ser lo más importante. Si no escribimos o no leemos para encontrar figuras de estilo, metáforas, ¿no? Leemos por algo más. Nadie se hace lector para encontrar metáforas. Eso creo que si conocemos lectores, todos sabemos que es así. Y me parecía bueno también recordar acá, porque es algo que me impactó mucho en los últimos años, las experiencias de lectura que se han hecho con, por ejemplo, con comunidades marginales, con personas, por ejemplo, que están transitando por duelos, con madres adolescentes en situaciones también de marginalidad o de vulnerabilidad social, y cómo la lectura en las cárceles también muchas veces sirve para crear defensas, trazar estrategias de supervivencia, construirse como sujeto, construirse como individuo. Yo creo que eso también lo puede lograr el cine. Creo que es un efecto de la ficción, pero lo que pasa es que la influencia del cine es mucho menos duradera, ¿no? Porque eso, uno ve una película, consume una película como de una manera mucho más vertiginosa y la huella es menos profunda. Pero estas experiencias de lectura que hoy por hoy se están reivindicando tanto como formas de construcción del sujeto, digamos, ¿no?, de construcción de la interioridad. Es decir, ¿qué busco yo en la lectura? Busco también modelos, no solamente un placer o una herramienta útil para algo, sino también modelos de construirme como sujeto, modelos de sensibilidad. Y en estas experiencias que yo les digo es también como una forma de afrontar la adversidad. Leer un libro muchas veces también es dar una oportunidad. Yo quería leerles darle un libro a alguien, regalarle un libro a alguien, puede ser también dar una oportunidad. Quería leerles una frasecita de Kafka al respecto que me parece linda. Dice: extraño, misterioso consuelo el que da la literatura, peligroso tal vez liberador, un salto hacia afuera de las filas de los asesinos. Es decir, es darle a alguien la oportunidad de
emerger, de construirse, de ser, de pensar alternativas, porque de cierta forma uno va a la ficción buscando otros modos de ser, buscando de algún modo otras personas, dialogamos con personas, así sean creaciones literarias, ¿verdad? Otra experiencia que también me parece interesante contarles, porque son cosas que he leído recientemente y que de algún modo me han movilizado, es la experiencia de una psicoanalista francesa